Cuando oigas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Sino que es el tema que toca el día de hoy, donde estamos hablando acerca de el sacerdocio incapacitado. Recuerde que yo creo que ya a esta altura usted ya, por lo menos esa cita, el Levítico capítulo 21, 17, ya se la aprendió, ¿verdad? Que hemos estado tomando como base, donde el Señor le dice a Moisés que ningún hombre por sus generaciones que tuviera ceguera, que estuviera cojo, que tuviera el rostro desfigurado, que tuviese extremidad larga, que tuviese la mano o el pie quebrado, podría ministrar. Pero ahora vamos a entrar en el número 7, y ahí dice también: ninguno que tenga joroba puede ministrar en el oficio sacerdotal. Ahora, mire, solo voy a terminar, hermano, donde la semana pasada estuvimos culminando con el que tiene la mano quebrada. Y mire, me faltó darle estos versos, pero estos versos tienen una bendición muy especial, y vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Números 31:6 dice: y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Mire, importante, hermano, que aquel que ejerce el sacerdocio, si tiene la mano quebrada, esto le impide. Dice ahí el verso 6 del capítulo 31, iba a tomar las trompetas ¿en dónde? En su mano. En su mano. Entonces, si tenía mano quebrada, ¿qué iba a tomar? Nada. Tal vez aspirina, ¿verdad? O algo, pero no podía tomar la trompeta. Y si no tomaba la trompeta, yo ponía ahí como título: no puede dar la voz de alarma. Entonces, mire qué impresionante, hermano, que el sacerdocio que usted y yo necesitamos ejercer, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, está íntimamente ligado en que podamos estar anunciando la venida del Señor. Así es. En que podamos estar tocando la trompeta. Y cuando decimos tocar la trompeta, no es literalmente lo que los hermanos agarran el chofar y comienzan a sonarlo, sino que para poder tomar la trompeta, nuestras manos tienen que tener una buena salud espiritual. Así es. Para poder anunciar la venida del Señor. Pero mire, si alguien, hermano, no está caminando de acuerdo a los mandamientos y a los estatutos, ¿usted cree que va a estar anunciando la venida del Señor? No. ¿Qué es lo que esa persona querrá? ¿Cómo? Que no venga. ¿Por qué? Porque dicen, hombre, si yo ando mal y ando anunciando, es como cuando uno anda llamando la mala suerte y se le aparece, ¿verdad? En este caso, hay quienes tal vez dicen, no vamos a hablar de todo menos vamos a proclamar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque si tiene la mano quebrada no puede tocar la trompeta. Por eso la iglesia emergente, hermano, de los tiempos finales, son ministerios, y vamos a ir viendo, hermano, más adelante, que tiene que ver con el jorobado, porque alguien dirá, ¿qué tiene que ver el jorobado de Notre Dame, verdad, en todo esto? Génesis 27, 22, y ya se va preparando ahí Fredito para ayudarnos en los próximos versos.
Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y como no lo reconoció porque sus manos eran velludas, como las manos de Saúl, lo bendijo. Entonces, hermano, si hay quebradura en la mano, no se puede recibir la bendición, porque para poder bendecirnos el Padre en la figura de Isaac, al trasladarle la bendición a Esaú, pero en este caso se la da a Jacob, lo que hizo es que le palpó las manos. Gracias, hermano Tony. Entonces el Señor, antes de darnos la bendición, primero nos va a palpar cuál es la condición, cuál es el estado de nuestras manos. Sí. Y si la mano no pasa el examen, entonces no puede recibir la bendición. Mire qué tremendo. Por eso la importancia de poder tener una buena salud espiritual en todas las áreas de nuestro cuerpo, hablando en el sentido espiritual. Ahora sí, mire, vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 10, y mire lo que dice. Yo leo y usted me ayuda a leer el siguiente. Vamos a leerlo, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, y estaba ¿cómo? Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Mire, la habían llevado hasta el body shop. La pusieron en esa máquina que endereza carros y de ninguna manera se podía enderezar. Pero mire, aquí vamos a ver algunas cosas importantes, hermano. Dice que el Señor Jesucristo estaba ¿qué? Estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo. Entonces, una de las primeras cosas que saltan a la luz, hermano, es que la enseñanza nos va a producir reposo. La Biblia dice: el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y continúa agregando el Señor: por cuanto has desechado el conocimiento, yo también te eché del sacerdocio. Entonces, hermano, cuando usted y yo desechamos el conocimiento, cuando desechamos la enseñanza, entonces vamos a perder también el reposo. Pero al ser instruidos, esto nos conduce. Dice: si el Señor es mi pastor, Él me llevará junto a aguas ¿de qué? De reposo. Y las aguas son la palabra, pero la palabra que recibimos a través de las diferentes manifestaciones, como la lluvia, como el rocío. La Biblia dice en Deuteronomio 32: caiga mi discurso como el rocío. Entonces el rocío, hermano, en esa manifestación de la enseñanza nos va a conducir hacia el reposo. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad. Mire, a esta mujer, hermano, no nació en esa condición. ¿Cuántos años tendría esta mujer? Pongamos que tenía 40 años. Y si hacía 18 años estaba en esa condición, ¿a los cuántos años comenzó a enfermarse? 22. A los 22, ¿verdad? Empezó, es decir, Dios no la hizo en esa condición. No la formó encorvada. Entonces, pero ahí dice también, cuando comenzamos a acercarle la lupa, que esta mujer estaba padeciendo una enfermedad, pero esta enfermedad era producto de un espíritu que la mantenía encorvada. Y cuando, mire, yo veo ahí el número 18, el número 18 es la suma de 3 veces el 6. Es decir, que había como una especie de plenitud, hermano, donde ya los espíritus no solamente están gobernando, sino que ya están teniendo tal control que aún el cuerpo está teniendo las manifestaciones por causa de entidades espirituales. Entonces, hermano, hay gente que puede estar en una sinagoga, en este caso, en una iglesia, y padecer ataduras espirituales.
Aquí, hermano, tenemos que entrar y romper con esa teología, hermano, que se le ha mal informado o mal enseñado a la iglesia del Señor Jesucristo, que el creyente no puede estar endemoniado. ¿Quién la tenía en esa condición, hermano? ¿Y en dónde estaba la mujer? En una sinagoga, en una iglesia, hermano. Entonces, usted y yo vemos a la luz de la palabra que hay creyentes, hermano, que pueden estar estorbados o ya pueden estar poseídos por espíritus. Sí, amén. La Biblia dice, hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que cuando se presentan Ananías y Zafira y traen una ofrenda, el apóstol Pedro les pregunta, ¿es todo lo que trajiste? Sí, sí, don Pedrito. Y entonces le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y en la última Pascua o en la institución de la Cena del Señor, dice la Biblia que cuando Judas agarró el pan y lo mojó y se lo comió, dice que también Satanás entró en él. Entonces, Judas era creyente. Es más, Judas era apóstol, hermano. ¿Se enchamucó o no se enchamucó? Entonces pregunto, ¿el creyente puede estar endemoniado? ¿Sí o no? Si usted dice que no, conversemos, hermano, porque yo necesito que esto lo observemos a la luz de la palabra. Entonces, hermano, aquí está una mujer que estaba encorvada, producto de una manifestación espiritual. Y mire, en esta versión, hermano, del Evangelio sencillo dice, y he aquí una mujer. Esta versión me gustó y se me hizo interesante, hermano. Había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Mire, hay espíritus de enfermedad. Y 18 años había estado, ¿cómo dice ahí? Tan encorvada, que era lo que le producía esto, que ya no podía mirar hacia arriba. Entonces, hermano, mire, esto también es una figura, hermano, de la iglesia que haya puesto su mirada a causa, hermano, de que no es la voluntad del Señor, sino que son influencias de otras fuentes, hermano, que han producido que la mujer, o en este caso la iglesia, comience a encorvarse. Y dice ahí que estaba tan encorvada que ya no podía mirar hacia arriba. Por eso el evangelio que predican, el evangelio que promueven, hermano, solamente es un evangelio de aquí abajo, donde todo lo que importa, todo lo que tiene preeminencia, todo lo que tiene, hermano, el primer lugar son las cosas terrenales. Y entonces lo llevan a hacer eventos, hermano, y le dan testimonio. Y no, que yo estaba bien quebrado, le dicen, y de repente pacté, y entonces me llegaron unos cheques de la nada. ¿Cómo van a llegar cheques de la nada, hermano? No, yo estaba mal, y de repente en la billetera me aparecieron $100,000, hermano. Y entonces hay un pueblo que dice, y entonces, ¿será que Dios no está agradado conmigo? Porque yo estoy sembrando, estoy dando mis diezmos, mis ofrendas, y ahí voy saliendo de mis problemas. ¿Por qué? Porque le hacen ver, hermano, que para estar bendecido, usted tiene que manejar un auto último modelo. Que usted tiene que, mire, es que uno cuando ve esos ministerios de la prosperidad, hermano, donde el énfasis primordial, hermano, es que la siembre y siembre y siembre para que Dios le dé una cosecha abundante. Y verdaderamente, hermano, la Biblia dice, lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero tiene que haber un balance, hermano, en sembrar lo terrenal, pero también la primordialidad tiene que ser la edificación de nuestro ser interior. Así es. Siempre anda con 2 mujeres y no tiene ni un camino. ¿Y cómo Dios lo va a vender? No importa que usted no se congregue, solo siembre y pacte. Eso es mentira del diablo, hermano. Así es. Si la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba en Canaán,
Estaban en la tierra prometida, en la tierra que fluía leche y miel. Y dice la Biblia en el libro de los Jueces que el pueblo de Israel se apartó del Señor y se fueron en pos de otros dioses. Por lo tanto, Dios los entregó en las manos de sus enemigos. Y los madianitas dice que venían y lamían la tierra, así como el ganado cuando pasaba sobre el campo, hermano. Pero ¿por qué es que estando en la tierra de la abundancia no tenían abundancia? Ayúdenme a predicar. Han apartado de Dios. Pégale, hermano, como que me está poniendo atención últimamente. Aleluya. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios, hermano. Mande su diezmo, mande su ofrenda aparte, aunque esté apartado de Dios. Si usted y yo no estamos caminando, mire, cuando Caín y Abel se presentaron y trajeron ofrenda, ¿qué es lo primero que Dios ve? Lo primero que Dios ve es el corazón. Dios dice, el altar es que, mire, el altar es el corazón. Así es. Y en el oficio sacerdotal era tan importante la ofrenda, pero el altar era lo primero que se preparaba, porque si no se sabía edificar el altar, no iba a descender fuego del cielo. Por eso cuando se presentan los profetas de Baal y se presenta el sacerdote Elías comienza a preparar el altar, pero lo hace a la manera que a Dios le agrada. Comienza a hacer una zanja, lo primero que hace, comienza a separar, porque la Biblia dice que comunión tienen la luz con las tinieblas. Entonces empieza a hacer una separación y después que hace la zanja, llena de agua esa zanja, es decir, ese altar iba a estar resguardado por un vallado y el vallado iba a ser la palabra de Dios. Aleluya. Y empieza a poner las piedras. Ay, ¿qué será que le pongo? 40 piedras, no, una por cada tribu. Ay, Señor, y si pongo una que ya le raspamos, no, porque la Biblia dice que en los altares no se les podía pasar el cincel ni el martillo. Entonces así rústica, así. ¿No será que si la pinto? No, porque hay que seguir las instrucciones de arriba. Y cuando Elías, el sacerdote y profeta, en esa faceta de sacerdote, prepara el altar y entonces presenta la ofrenda, descendió el fuego del cielo confirmando que Dios había visto con agrado esa ofrenda. Pero el altar de los falsos profetas, ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces aquí, hermano, yo observo que hay una influencia espiritual en los últimos tiempos, hermano, donde estarán provocando que la iglesia del Señor Jesucristo se vaya encorvando, de tal manera que llegue a estar en una situación donde ya no pueda mirar hacia arriba. Y ahí hay un peligro gravísimo, hermano, porque la Biblia dice que cuando usted y yo oyéremos de guerras, de rumores de guerras, de hambrunas, de terremotos, el Señor dice, no os atemoricéis, sino más bien erguíos. ¿Y cómo se va a erguir un jorobado, hermano? Que alguien me explique. Santo. Entonces, si no puede erguirse, no va a poder seguir con lo que sigue. Es erguíos y después levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Entonces, si no podemos, hermano, si la iglesia del Señor Jesucristo, producto de entidades espirituales, la mantienen encorvada, no vamos a poder erguirnos y no vamos a poder estar viendo, hermano, a través de los ojos del Espíritu, las señales que el amado estará enviando a su iglesia. Importante, hermano, si estamos solo viendo hacia abajo. Mire, déjeme seguir avanzando, que esto es algo lindo, hermano. Amén. La palabra encorvado es una palabra que se pronuncia suncupto y se forma de dos palabras, hermano. La primera es un, no de sol, sino que es griego y quiere decir unirse. Mire qué interesante, hermano. La palabra cupto significa agacharse totalmente, significa ser vencido completamente por andar encorvado.
Entonces, hermano, la orden del Señor para la iglesia es: no os unáis. Pero no os unáis con nadie. Hay que vivir como ermitaños en la montaña, ¿o cómo así? Con yugo desigual. No os unáis con yugo desigual. Entonces, hermano, cuando la iglesia del Señor Jesucristo comenzamos a hacer alianzas con yugos desiguales, esto nos va a producir una joroba espiritual. Sí, amén. Es más, hasta hay un dicho que dice que el que anda entre la miel, ¿verdad? El que con lobos anda. Ah, mire, bien que sabe, lo de Capulín le cambiaba al final, ¿verdad? Pero, hermano, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Usted y yo necesitamos asociarnos, hermano, con aquellas influencias que nos estarán ayudando para mantener una altura o una salud espiritual, para poder estar atentos a la voz del amado. Entonces, mire, alguien que me ayude a leer Lucas capítulo 13, versículo 12. Lucas capítulo 13, verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Mire, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Pero mire, a mí me gustó la versión de la traducción del Nuevo Mundo, que dice de la siguiente manera: al verla, Jesús se dirigió a ella y le dijo: mujer, se te pone en libertad ¿de qué? ¿De qué? De tu debilidad. Aleluya. Mire. Gracias, Dios. Entonces, por eso es que no podía ministrar el sacerdote jorobado, porque el sacerdote jorobado lo que tenía era una debilidad. ¿Qué la llevó? Mire, es que cuando usted y yo vemos así, abuelo de águila, ay, 18 años, un espíritu la había tenido encorvada, uno dice: qué gacho, ¿verdad? Eso, pero no, detengámonos a ver, porque la Biblia dice que así como la golondrina en su andar, la maldición no viene sin causa. Entonces, ¿qué es lo que produjo? Le decía yo, el número 18 nos habla de la plenitud de un gobierno del lado de las tinieblas también, hermano. ¿Qué es lo que la llevó a esta mujer en esa condición? La debilidad. ¿Qué dice ahí? Tu debilidad. La debilidad. Entonces, aquí vamos a analizar si hay alguna debilidad que tengamos, a que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo tome el bisturí y salgamos desjorobados. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén, Lord. Gloria a Dios. Los que deben tener jorobas son los camellos, pero usted y yo somos parte de la novia. Y para poder ejercer el sacerdocio no podemos. Entonces ahí dice: al verla, Jesús se dirigió a ella y le dijo: mujer, se te pone en libertad de tu debilidad. Pregúntele a su hermano, pero que no le conteste, solo para que medite. ¿Cuál es tu debilidad? Amén, Señor. Porque mire, usted sabe que hay gente que tal vez puede tener, hermano, una gran joroba, hermano, que le produce un peso impresionante, porque puede hacer que su debilidad es comprar. A las hermanas ni una dijo amén, ¿verdad? Pero aunque no diga amén, Aleluya. y su debilidad, y hay unos zapatos, y tal vez, y entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Que el enemigo pone una carga. Pone una carga que es más pesada de la que podamos llevar. Y la carga que el Señor pone dice que Él no nos dará una carga mayor que la que podamos soportar. Y es más, cuando Dios pone una carga, juntamente con la prueba, provee una salida. Pero el enemigo, mire, ¿será que el enemigo lo tiene a uno controlado o no? Sí, claro. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, si su problema, mi hermano, si su problema no es la droga, y usted está trabajando y encuentra una bolsa de cocaína, ¿qué hace usted? La agarra.
al toile o no sé qué hace. Amén. ¿Sí o no? Sí, porque no es su debilidad. Pero si su debilidad tal vez son las chavas. ¿Con qué va a producir esa joroba el enemigo? Con guaro. Tanto. Ah, Al toilet. es decir, hermano, mire, y sabe que, mire, como denle un aplauso fuerte al Señor. Mire, sabe que como el diablo, que el Señor lo reprenda, ya lleva mucho rato rondando la tierra y andando por ella. A la estirpe o a la raza, hermano, que ha de heredar la salvación, ya nos conoce, hermano. Y mire, el otro día estábamos conversando con unos hermanitos y me gusta, hermano, al final, si usted tiene preguntas, sabe que a veces yo quisiera dar un tiempo de preguntas y respuestas, pero por cuestión del tiempo a veces ya decimos, no, solo ministremos o oramos, ¿verdad? Pero a veces tiene inquietudes ahí afuera, puede preguntar y seguimos conversando. Pero me decía alguien, pastor, ¿y por qué es que de alguna manera en la Biblia encontramos que hay ciertos patrones que vuelven a repetirse y pareciera como que el pueblo de Israel nunca aprendía? ¿Se ha dado cuenta usted de ese patrón de conducta que el pueblo de Israel, Dios lo sacaba con mano poderosa? Tenían un tiempo de paz y le daban la espalda al Señor y se volvían a sus enemigos. Cuando el Señor los dejaba y empezaban a verse las difíciles, se volvían y clamaban misericordia, y el Señor le enviaba a un libertador, a un juez, a alguien que los volvía a restituir. Después de un tiempo volvían a hacer lo mismo, y lo que yo llegué a la conclusión, hermano, es que hay patrones de conducta en el ser humano que ya nunca van a cambiar, a menos, hermano, que haya una intervención en el corazón. Amén, Señor. Porque mire, cuando yo empecé a ver este problema de la joroba, hermano, se llama citosis. Es el término médico, y según la medicina, hermano, la única manera de poder ayudar a las personas que tienen esa malformación en su columna vertebral, si no es tan grave el daño, le tienen que poner, hermano, una especie de aparato ortopédico. Le ponen, hermano, haga de cuenta que como una coraza así, y entonces se le empiezan a ajustar. Como esas cosas para cuando usted amarra maletas encima del carro, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Straps o cordones, como sea, ¿verdad? Y entonces trae una cosa que va un engranaje, y en la medida que va en el engranaje va tensando esa soga o ese cordón. Entonces en este aparato ortopédico se lo ponen así, y entonces empieza el ortopedista empieza. No, ya se pasó. Un aplauso al Señor. Mire, pero cuando ya la lesión es demasiado grave, lo único que puede corregir es una intervención quirúrgica. Entonces, hermano, hay patrones de conducta en el ser humano que se vuelven a repetir, hermano. Sí, amén. Miramos hombres poderosos en el Señor, hermano. Podríamos citar tal vez a un Sansón, que fue un nazareo, que fue un escogido desde el vientre para ser un consagrado. ¿Y qué le quitó la fuerza, hermano? La mujer. La mujer. Tanto. ¿Por qué? Teniendo tanta fuerza, tuvo más fuerza una mujer. Era su debilidad. ¿Por qué? Porque era su debilidad. Mire, ¿por qué a las trompadas no lo vencieron, hermano? Porque ahí no estaba su debilidad. Entonces, por eso aquí debemos de aprender nosotros, hermano. La Biblia dice que el sabio ve el mal y ahí va de chuta, ahí va a investigar qué está pasando. Se aparta. ¿Verdad que
Me contaba el otro día un Adancito que un día, usted ha visto cómo en nuestros países a veces hay gente que machucan los automóviles, ¿verdad? Aquí no se da mucho eso, pero en nuestros países uno va en la calle y ya ve un pollito, una bolita de gente ahí y algo pasó, ¿verdad? Y entonces estaba un tumulto ahí de gente y entonces andaba una señora ahí que le gustaba la información, ¿verdad? Padecía de ese mal y como era algo pequeña no alcanzaba a ver. Entonces dijo, con permiso, dijo que es mi familiar, con permiso que es mi familiar. Y entonces la gente se empezaron a sorprender. Con permiso, que es mi familia. Y entonces cuando va llegando hasta la escena del crimen, le quedaron viendo. Y cuando va llegando, habían atropellado a una burra. Pero como era su debilidad. Entonces, recuerde, hermano, que el enemigo, mire, va a trabajar en nuestras debilidades, hermano. Él conoce, mire, él lleva, podríamos decir, hermano, bíblicamente que la especie humana tiene, pongamos, 6,000 años aquí en la tierra, hermano, pero sabemos que hay creaciones, hermano, antes de eso. Entonces hay miles de años, hermano, donde el enemigo nos está observando. El enemigo conoce nuestra fortaleza, pero también, hermano, conoce nuestro talón de Aquiles. ¿Se recuerda usted de dónde sale ese nombre del talón de Aquiles? No. Según la mitología griega dice que cuando hicieron a Aquiles, hermano, esto no es Biblia, sino esto es algo de información solamente, que los dioses lo agarraron y entonces lo metieron para hacerle una coraza, pero según cuando lo metieron, lo agarraron del talón y le remojaron todo el cuerpo, estaba acorazado, excepto en el talón. Y por eso ahí estaba el punto donde podían derrotarlo. El enemigo de nuestra alma también lleva rato que lo está observando, hermano. Dios lo reprenda. Amén, que el Señor lo reprenda, pero lo está observando de todos modos. Él lo mira y dice, ay, a este hermano ya lo vi que es bien bravo. Entonces lo que va a hacer, que lo va a poner en situaciones. De repente usted va alabando al Señor y cuán bueno es el Señor, aleluya. Y usted se le sonríe a los motoristas de al lado y de repente un hijo del Dios casi lo saca del freeway. Y entonces, pero como es su debilidad, ¿qué hace usted? Ahorita Fast and the Furious. El enemigo conoce, hermano, cuáles son nuestras debilidades. Si el enemigo sabe, hermano, que usted es bien coqueto, de repente en su trabajo, tal vez usted no se mira en el espejo o si lo ve con ojos de amor, pero en el trabajo, ay, qué guapo vino hoy al trabajo. ¿Le parece? Si viera que se mira re bien. ¿Será? ¿Qué le parece si después del trabajo seguimos platicando bien de eso para que me dé detalle qué es lo que le gustó de mi look? El enemigo conoce nuestras debilidades, hermano. Y es por eso, hermano, que el Señor, que conoce el producto que Él diseñó, hermano, Él nos formó de tal manera que hay instrucciones para poder evitar caer en esas situaciones dolorosas. Por ejemplo, en el caso del rey David, ¿cuál era su debilidad, hermano? La mujer. ¿Verdad? El rey David, mujer que veía, se casaba con ella, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo el enemigo? Pongamos a doña Berta que se baña ahí en la terraza. Yo digo, y no tenía no tenía baño en su casa. Pero ¿por qué?
decide darse un baño, doña Betsabe? Por seducir al rey. Porque el enemigo entendía que había una debilidad en el rey David. Y el rey David dijo, ¿quién es esta mujer que mándenla a traer? Porque le voy a dar una regañada. Ahorita la voy a poner en cintura. ¿Qué es eso de andarse bañando ahí en la Mándamela a traer. Sí, señor, aquí está. No, ahí te me esperas afuera porque la regañada que le voy a dar. La Biblia dice, hermano, que para poder vencer las pasiones, ¿cómo se vence? ¿Cómo? Huyendo. La Biblia no dice las pasiones juveniles, las peleas, las reprende, las ata, las liga, las revira. No, tranquilo. Las pasiones, ¿por qué? Porque entendemos, hermano, que aunque somos creyentes, tenemos una naturaleza. Mire, vamos a hablar uno de estos días acerca de un tema que estoy preparando que se llama la ley de los miembros. Entonces, hermano, entendiendo que tenemos una naturaleza que está caída, que jala hacia abajo, hermano, no podemos jugar con la tentación. No podemos jugar con el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque como hay debilidades que tenemos, esas debilidades nos van a vencer. Y una vez que nos vencen, hermano, no nos damos cuenta, tal vez no nos aniquilan, pero lo que hacen que comienzan a encorvarnos. Entonces el creyente que todo el tiempo estaba erguido manteniendo su mirada en el Señor, ahora no hay manera de que pueda levantarse. ¿Por qué? Producto de una debilidad. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano. Por eso yo le dije al hermano, pregúntele cuál es su debilidad, que no le conteste, pero solo para que usted y yo estemos conscientes, hermano, en las áreas que somos débiles. Y en esas áreas nosotros debemos de mantenernos, hermano. Mire, en una ocasión, yo no sé si le conté esta anécdota, déjeme echar un trago porque, aleluya. Santo. Un hombre millonario, hermano, se había retirado su chofer de años sirviéndole a este hombre multimillonario y solicitaba a un reemplazo para que le condujese su automóvil. Y entonces llegaron 3 candidatos, pero los candidatos tenían que ser lo mejor de lo mejor. Y entonces le dice este hombre, ya entrado en años, al primero de ellos le dice, yo tengo una prueba que le voy a hacer a los 3. Quiero probar su destreza, quiero probar la pericia que tiene, le dice, y lo lleva conduciendo hasta un acantilado y le dice, ¿qué tan cerca del acantilado me puede llevar sin que me lleve del otro lado, verdad? No se preocupe, jefe, arranca el automóvil, hermano. Y entonces, hermano, al llegar ahí a la orilla del precipicio, en la pura orillita, hermano, ahí va, en la orilla, y lo regresa. Entra al auto con el segundo candidato y le dice, ¿qué tan cerca del precipicio me...? Ahorita va a ver. Se lo llevo. Y hermano, con una llanta en el aire y con una en la tierra, lo dejé pero impresionado. Y el tercero era ya otro hombre entrado en años. Y le dice, ¿cómo me puede llevar al acantilado? ¿Qué tan cerca sin que me haga ningún mal? ¿Cómo no? Agarró. Como a 50 metros del acantilado lo llevaba conduciendo. Con este me voy a quedar porque este nunca me va a poner en peligro. Nosotros pensaron que entre más tentamos, entre más nos exponemos, somos más campeones. No, hermano, la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. En aquellas áreas, hermano, que tengamos debilidades, ¿cómo la vas a vencer? ¿Cómo? Apartándonos. Hermano, si su problema es que usted era agresivo, hermano, y cuando descansa, todo el tiempo se la pasa viendo de esas luchas enjauladas, hermano, de la UFC y Mortal Kombat.
juega ahí en el PlayStation y ve películas puras de Rambo, hermano. ¿Cómo cree que va a andar, hermano? Es más, su ringtone es uno que... 500 balazos el ringtone de su teléfono, hermano. ¿Cómo va a hacer eso? Debemos mantenernos al margen de nuestras debilidades. Mire, se lo digo esto, que se ría para que usted y yo lo captemos con suavidad, hermano, pero esto es delicado. Esto es delicado porque si jugamos y no le ponemos atención a nuestras debilidades, hermano, mire, hay hombres, hermano, que recibieron promesas tan grandes. Y yo he visto, hermano, gente en el caminar que el Señor me ha permitido. Por eso le digo, esto se lo digo con risa para que usted lo reciba, pero esto es serio, hermano. Yo he visto tantos hombres y mujeres de Dios, hermano, que tenían un llamado, que tenían el potencial, pero como nunca le pusieron atención a su debilidad, como no quisieron recibir el consejo de la palabra de Dios, porque mire, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Y hay gente, hermano, que Dios le habla en su infinita misericordia y son duros para poder recibir la palabra. Pero el propósito de Dios, hermano, no es que seamos avergonzados. El propósito de Dios es hablarnos antes de tiempo. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: tienes nombre de que vives, pero en verdad estás muerto. Exacto. Por lo tanto le dice: ponte en orden y rescata las cosas que aún se pueden rescatar. Deja de andártela llevando de que vives, y como Dios te ve es que estás muerto. ¿Por qué, hermano? Porque no queremos recibir el consejo de la palabra. Por eso le digo, se lo digo así bromeando para que vaya entrando la espada despacito. Pero esto es grave, hermano. Esto es grave porque lo que va a producir esto, hermano, mire, aquel que tiene problemas, hermano, en el área sexual. Ya me voy a poner en serio ahora, porque si no va a pensar que esto de la joroba es... No, hermano. Dice la Biblia que las palabras de la mujer adúltera son como suaves bocados, pero sus pasos conducen al Seol. Es decir, hermano, nuestras debilidades, hermano, debemos ponerle una atención seria. Si nuestro problema tal vez está en nuestros pensamientos, si nuestro problema está en nuestro carácter, hermano, que es no un carácter fuerte, sino un mal carácter. Todo el tiempo bravo, hermano, hasta cuando le da aumento el jefe. Yo no sé cuál es la debilidad que usted y yo tenemos, hermano, pero debemos prestarle atención porque esa debilidad, hermano, nos puede incapacitar para poder ejercer eficazmente el sacerdocio. Y cuando no le ponemos atención a esa debilidad, por eso, hermano, mire, usted y yo, esto es un hospital para el alma, hermano, la iglesia. Y por eso aquí, a través de la palabra, el Espíritu Santo nos está dando el diagnóstico, hermano. El Espíritu Santo con la palabra le está tocando. Usted ha ido al doctor, ¿verdad? ¿Y el doctor qué hace? ¿Le duele aquí? No. ¿Le duele aquí? Tampoco. ¿Le duele? ¡Ay! Entonces, yo no sé, donde el Espíritu Santo ponga la espada, no nos hagamos el fuerte, hermano. Así es. Puede ser que tenemos ya un apéndice que está a punto de reventarse en el sentido espiritual, hermano. Prestémosle atención y pidamos ayuda. Así es. Prestémosle atención, hermano, y pidamos la ayuda necesaria. Mire, si hay diversas áreas en las que estamos batallando, hermano, pidamos ayuda. Pidamos una cita, hermano, para que se nos haga un diagnóstico más profundo, hermano, para que el Espíritu Santo, por eso, mire, los días sábados dedicamos, hermano, para atender cada una de las necesidades que hay en medio del pueblo del Señor, hermano. Para
qué? Para que el día de mañana, hermano, nadie diga, ay no, es que yo tengo este grave problema. Sí, lo tiene porque nunca pidió ayuda. Ay, no es que nunca me atendieron, no, si nunca pidió ayuda, ¿cómo? Si los pastores no son psíquicos para saber, o no andamos inquiriendo, hermano, ¿qué le duele, hermano? No, sino que usted cuando se siente mal, el doctor lo llega a buscar a usted. No. ¿Verdad que uno va y está 2 días, ¿verdad? Y en la sala de espera. Ya que se siente mejor lo pasan, ¿verdad? ¿Qué le duele? No, nada, ya me voy a mi casa, ya para qué. Entonces, hermano, en esas debilidades, en esas áreas que nosotros estemos batallando, hermano, porque esas áreas, de acuerdo a lo que yo veo a la luz de la palabra, tienen un trasfondo espiritual, hermano. Tienen un trasfondo espiritual. Y mire qué lindo lo que Dios ha estado haciendo, hermano. ¿Sabe que una de las cosas que yo he observado, hermano, que hay una especie de patrón de conducta, hermano? Es que las personas que buscan ministración, a la hora de ser liberadas, a la hora de que se activa un mover de liberación, son las que están aptas para poder ser liberados. Así es. Aquel que nunca busca ministración, hermano, aquel que nunca ha ido a que le laven los piecitos, hermano, no, pues si Dios me quiere liberar, no, hermano, la liberación tiene que ver primero con una actitud en el corazón. Porque Dios no trabaja, no es del SWAT team que bota la... No, hermano, sino que nosotros, dice su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que Él está a la puerta y llama. Pero si alguno oye la voz y abre, entonces Él entra. Así como cuando el Señor entró al templo y sacó a los cambistas, volcó las mesas, quitó lo que a Dios no le agradaba, pero el Señor no entra a la fuerza. Esas áreas con las que estemos batallando, hermano, pidamos ayuda. Si este programa fue de bendición para tu vida y deseas adquirirlo, puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono área 323-592-1167 o al correo electrónico campamentocelestialebenecer@gmail.com. Que el Señor te bendiga. Esperamos contar con tu sintonía a esta misma hora.